buenos días, queridos amigos. Estamos ya en ampliación de noticias. Es jueves 24 de octubre y nosotros, por supuesto, ya tenemos toda la coyuntura lista. Estamos con Fernando Carballo, que se une a nuestra mesa. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia. Ricardo, también buenos días. Bueno, tenemos una comunicación desde Bogotá. Estamos con el presidente del Parlamento andino, el señor Rolando Sousa. Se cumple el 40 aniversario del Parlamento andino y expresa su preocupación por la crisis política que ocurre no solo en Chile, en varios países de la región. Recordemos que hace solo unos momentos, y tú lo comentabas, Fernando, Evo Morales se ha básicamente autoproclamado ganador de las elecciones en su país. En la primera vuelta. En primera vuelta. Bolivia, como sabemos, en la primera y única. En la única vuelta, sí. No. Sí, Bolivia es uno de los 4 países miembros de este Parlamento andino, junto a Colombia, Perú y Ecuador. Tomamos contacto con el presidente, señor Rolando Sousa, peruano que postuló por la bancada fujimorista. Señor Sousa, buenos días y felicitaciones por su elección como presidente de ese Parlamento andino. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Sí, en primer lugar, usted tenía algunas observaciones que hacer sobre la situación ligada a la disolución del Congreso peruano. Estamos en la actualidad en el marco de la celebración de los 40 años del Parlamento andino. En este marco nosotros tenemos una agenda que tratar los 5 países que integran el Parlamento andino y esas observaciones que pueda tener en forma personal no forma parte de la agenda del Parlamento andino. El Parlamento andino hoy día 24, cumple 40 años de creación y estamos haciendo una sesión especial en la que hemos invitado a los 5 contralores de los 5 países andinos, quienes van a participar hoy día en una conferencia acá en Bogotá, en una mesa de trabajo, para establecer 2 cosas que nos parece desde la perspectiva de la comunidad andina muy importantes. La primera es las experiencias que han habido en el control previo, concurrente y posterior, especialmente en el caso de obras de infraestructura de los 5 países, de los contralores de los 5 países andinos. Y la segunda está relacionada con la posibilidad de cómo se debería ejercer el control tratándose de circunstancias en las que se da una zona de emergencia o una localidad en emergencia o una infraestructura en emergencia. ¿Cuál es la mejor forma de realizar el control? Dado que, como todos sabemos, la poca transparencia y la corrupción es un tema horizontal a los 5 países andinos. Estamos hoy día teniendo esta jornada importante con los contralores de los países andinos y los temas de carácter político podrán ser abordados seguramente si es que lo piden, pero en este momento no figuran en agenda. De acuerdo, entonces lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, y en Chile, que es un país asociado, como usted lo ha recordado, no están previstos para ser abordados, pero puede ser que se planteen esos temas. Es probable porque existe una agenda que ha sido aprobada por la mesa directiva y es probable que alguno de los señores senadores o diputados de Chile o senadores o diputados de Colombia o representantes al Parlamento andino de Bolivia, de Perú o de Ecuador puedan hacer una intervención o solicitar un pronunciamiento. Pero hasta este momento no está en agenda, repito. No es que no se pueda tocar, es que la agenda del día de hoy es una agenda de unas sesiones de conmemoración de los 40 años. Claro, es una cuestión protocolar, señor Sousa, pero, por ejemplo, usted, luego de la cuestión protocolar y del aniversario que se está celebrando, usted, por ejemplo, como iniciativa propia y en representación, o en la representación que está cumpliendo, plantearía, por ejemplo, el caso peruano, de la validez o, en todo caso, alguna preocupación sobre lo que está pasando en nuestro país? Mire, no es probable que lo plantee porque en realidad en estos momentos existen de los 5 países, 4 países andinos que están atravesando por circunstancias similares, parecidas, en donde hay conflictos de carácter político y social.
Hemos visto no solo el caso de Perú, con el problema de la disolución del Congreso, hemos visto el caso de Ecuador, que también está representado. Acabamos de ver lo que está pasando en Chile y más recientemente incluso el tema de hoy de Bolivia. Nosotros estamos enterados porque en vivo y en directo tenemos un sistema de comunicación al interior del Parlamento andino de todas las noticias que pasan en los 5 países. Pero repito, no se podría plantear, creo yo, en ningún tema solo el caso peruano en exclusividad, dado que existe en este momento en 4 de los 5 países problemas políticos similares, ¿no? Señor Sousa, usted es miembro de ese Parlamento desde hace 3 años. Antes que usted hubo Rafael Rey, más o menos con la misma línea política que la suya, quien al cabo de 2 mandatos, es decir, 10 años, concluyó que ese Parlamento no servía para nada y que no debía existir. ¿Comparte usted ese balance? Ni bien ingresé al Parlamento andino, yo presenté a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso un proyecto de ley para incorporar algunas otras funciones a los parlamentarios que eran electos andinos por el Perú. En los países como Bolivia, en los países como Ecuador y en los países como Colombia, existe una especie de parlamentario multinacional que no solo ven el tema del Parlamento andino, sino que están encargados de ver todos los sistemas de integración de los cuales el país es miembro. Adicionalmente, están encargados en alguno de esos países de ver el tema de los ciudadanos en el exterior. O sea, son además representantes de sus países de los ciudadanos en el exterior. Señor Sousa, ¿se han planteado en ese sentido acciones concretas, por ejemplo, con respecto de 2 temas muy preocupantes? Uno, el hecho de que en la última votación o reforma electoral que se hizo en el Perú se dejó sin voto a los ciudadanos peruanos en el extranjero. No sabemos cuál es la posición. Fue un error y que se iba a corregir, pero todavía no. Pero todavía no. Quisiéramos saber si hay un pronunciamiento al respecto. Y segundo, el problema de la migración venezolana. Son varios países del Parlamento andino que están involucrados y, sin embargo, no sabemos repartirnos el problema, por decirlo así, ni convocar ayuda internacional para algo que de buena fe están llevando a cabo los países que acogen a los venezolanos, pero que claramente no tienen todas las posibilidades de absorber esta masiva migración. Eso es correcto. Voy a comenzar por el segundo punto. En el tema migratorio, ¿qué distinto hubiese sido el proceso migratorio en los países andinos si los países andinos, aprovechando la comunidad andina, aprovechando precisamente estos foros, hubiésemos dado normas comunes para tratar en forma igualitaria a la migración, de manera que la migración masiva venezolana no se haya podido concentrar en 2 países como son Colombia y Perú. Lo que sucedió es que por falta de coordinación en los países andinos, por falta de una política común migratoria, los migrantes venezolanos lo que hicieron fue ir a los países que tenían más cerca, normas mucho más débiles en materia migratoria que aquellos que tenían normas mucho más fuertes y que exigían algunos requisitos adicionales. Muy tarde nos dimos cuenta de eso y esa circunstancia ha establecido el Parlamento y hemos preparado un marco normativo dentro de los 28 marcos que hemos elaborado en los últimos 24 meses. Nosotros hemos hecho un marco normativo que está próximo a aprobarse, en donde tratamos de dar una política común a los países de la comunidad andina en materia migratoria. Y respecto a lo primero de los peruanos en el exterior, yo creo que la normativa que se aprobó, y esto por supuesto es sujeto a discusión, y que ha llevado a la interpretación de que los peruanos del exterior se quedarían sin voto, es una normativa que no es aplicable al próximo proceso electoral. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones de alguna manera lo va a dejar claro
y se va a aplicar la normativa anterior en el sentido de que pueden votar lamentablemente en Lima. Lamentablemente para mí, y en mi concepto, ellos no pueden votar por sus propios candidatos que realmente los represente, como sucede en Italia, como sucede en España, como sucede en Argentina, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero eso me imagino que el Jurado Nacional de Elecciones deberá pronunciarse en forma inmediata. Muy bien, muchísimas gracias al señor Rolando Sousa, presidente del Parlamento Andino, contándonos la preocupación que existe en este organismo por lo que está ocurriendo en la región y también sobre los problemas pendientes en nuestro país, migración y elección de los peruanos que viven en el extranjero. Son las 8:14. Usted está en RPP, Confianza por todos los medios. Regresamos para hablar con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, que viene acompañado de dos grandes personalidades. ¿Cuáles son los límites de un juez constitucional? ¿A qué se dedican? Es una figura que, hay que decirlo, señores, nos era bastante ajena y ahora todo el mundo habla de los jueces y de los constitucionalistas. Ya volvemos. FUTLU, Instituto de Neuroestimulación de Lima. Somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre cuál es la correcta forma para establecer nuestras metas de ahorro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es, primero, saber para qué queremos ahorrar. Tienes que definir, ¿quieres ahorrar para comprarte una computadora? Lo segundo es, debes de identificar cuánto es lo que necesitas lograr, es decir, cuánto cuesta esa computadora. El tercer punto es que tienes que establecer el tiempo que tú quieres lograr esa meta. Vamos a imaginarnos, quiero comprarme esa computadora en 10 meses. Y en la cuarta parte, nosotros vamos a calcular cuánto tendremos que ahorrar por mes para poder lograr esa meta. Para cerrar el ejemplo, quiero comprarme esa computadora en 10 meses y voy a ahorrar 150 soles mensuales para poder obtenerla en el tiempo que necesito. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. RPP, confianza por todos los medios.
de la mañana con 18 minutos, continuamos con ampliación de noticias. Vámonos a Huancayo. Hace algunos años, Patricia, Fernando, conocíamos el caso de esta pequeña, Milagritos, la niña Sirenita, Milagros Cerrón Arauco. El año pasado cumplió 15 años, había superado contra todos los pronósticos la operación que le permitió superar esta deformación. Nació con el síndrome de sirenomelia, las piernas unidas, las tenía. Piernas unidas, efectivamente. Se la separaron, una operación bastante compleja, sobrevivió, cumplió el año pasado, insistimos, 15 años, lamentablemente ha fallecido donde vive, aquí en la ciudad de Huancayo. Ada Ramos está con nosotros. Ada, buenos días, adelante por favor. Muy buenos días, Ricardo, directo en directo. Así es, Milagros Cerrón Arauco, conocida como la niña Sirena, falleció poco antes de celebrar su cumpleaños número 16. Según los médicos que la trataban recientemente, sufría serios problemas renales, por ello era necesario un trasplante para aliviar sus dolencias. Su nacimiento causó gran asombro a nivel nacional e internacional. Ella nació, como lo ha señalado, con una anomalía que se caracteriza por la completa unión de sus extremidades inferiores. Estas malformaciones congénitas se denominan sirenomelia o síndrome de la sirenita. Según los especialistas, se presenta en 1 de cada 70.000 nacimientos. Los restos de la menor son velados en su natal Aguac, en la provincia de Chupaca, en la región Junín, hasta donde se trasladaron familiares y amigos para darle el último adiós. Es lo que podemos informar a estas horas de la mañana, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Ada. Nuestras condolencias a la familia de Milagritos Cerrón, la niña Sirenita. Son las 8:20, pasamos a recibir de inmediato, lo habíamos anunciado, al doctor Eloy Espinosa Saldaña, que acaba de presentar, lo hemos visto aquí en RPP Televisión anoche, doctor, presentando a la prensa, en todo caso, su libro sobre los límites del juez constitucional, ahora que tienen que resolver temas bastante complejos, bastante importantes para nuestro país. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias, Ricardo, Fernando, Patricia, siempre es un placer estar aquí. La idea de esta publicación, que recoge en buena medida lo que en su momento fuese nuestra tesis doctoral en España, es hoy en día hay un fenómeno que ha cambiado. Entonces, cuando vemos que sectores políticos, económicos, frente a problemas de gran relevancia, dicen vamos a esperar e incluso acatar lo que señala un tribunal constitucional, entonces vemos cómo hemos conseguido, en una lógica donde las reglas de juego supuestamente deben ser conforme a derecho, que un órgano bajo criterios jurídicos resuelva los problemas más importantes del país. Pero eso no quiere decir que todo lo pueda ver o todo lo pueda resolver un tribunal. En algún momento se convirtió el Tribunal Constitucional en una especie de última instancia de cualquier asunto que se resolviera en el Poder Judicial. Es que hay el riesgo, en la medida que una sentencia del Poder Judicial viole algún derecho fundamental, de querer argumentar eso. Y una de las labores que tuvimos que hacer es acotar, ¿no? Oiga, no que una sentencia no me guste, no quiere decir que sea violatoria de derechos, y hay pronunciamientos del Poder Judicial que tienen que quedar tal cual, ¿no? Antes de conversar con los otros magistrados que nos acompañan, a quienes les agradecemos. No ha venido solo el doctor Espinosa. No, he venido muy bien acompañado. Ha venido con el señor Fernando Rey de España y también con el señor Pedro Sagüez de Argentina, pero me gustaría hacerle una pregunta concreta al señor Eloy Espinosa, porque efectivamente, ¿cuáles son los límites de un juez constitucional? Y le digo porque a veces nos encontramos con que, por ejemplo, y corríjame si me equivoco, el Tribunal Constitucional le da la razón a un vecino al que no le permiten subir su perro en un ascensor, ¿no? Lo cual está muy bien, suponemos que eso es la violación de un derecho, pero a la vez se discute si el Tribunal Constitucional se debe pronunciar o no sobre el cierre del Congreso. Entonces uno se agarra de las mechas y dice, ¿cómo una cosa tan simple puede llegar al Tribunal Constitucional y otra tan compleja pareciera quedarse al margen para ciertas interpretaciones? Es que partamos de algo. Primero, nosotros somos intérpretes de una Constitución, no de nuestra manera de ver el mundo, ni nuestras simpatías, de una Constitución que hay que entenderla en términos convencionalizados. Entonces hay ciertos parámetros donde es claro qué es lo que se debe proteger y en ciertos parámetros no tanto. Entonces ahí juegan no solamente los derechos involucrados, sino quién tiene la titularidad de esos derechos y
si lo que se está planteando es un tema a discutirse. Frente al ejemplo que ponías, Patricia, uno de los temas, yo no voy a adelantar opinión, no lo he hecho, no lo voy a hacer, explicar escenarios no es adelantar opinión, mi querido Ricardo. Yo sé cuál es tu punto de vista al respecto, no lo comparto. Entonces, ahora, en un caso como el que estás planteando, hay básicamente tres cosas que ver. En primer lugar, si hay controversia constitucional. O sea, un sector dicen que han invadido sus competencias, otro sector dice que no lo ha invadido. Si no hay invasión de competencias, entonces no hay que discutir, porque es un proceso precisamente para resolver problemas de competencia. Haciendo la analogía con el señor del perro, si es que no se había violado ningún derecho, ustedes no tenían nada que decir. Absolutamente nada. Pongo el ejemplo del perro porque le es fácil a la población entender, ¿no? Y es un muy buen ejemplo. Ahora, entonces, otra cuestión es quién tiene la posibilidad de reclamar. Según qué procesos, no todos los podemos plantear. Y otro tercer tema a ver, entonces, es contra quién se puede reclamar. Entonces, eso es en el caso concreto del perro incluso, como en el caso que vamos a ver la ponencia del magistrado Ramos el día 29, entonces las cosas que tiene que decirse, o sea, el juez constitucional no está para resolverlo todo, está para resolver aquellos temas conforme a la Constitución que sean puestos en su conocimiento bajo ciertos parámetros. Los tres criterios que ha planteado entonces se aplican tanto para el perro como para el Tribunal Constitucional. Y para cualquier caso que quieras llevar al Tribunal Constitucional. De acuerdo, gracias por la explicación que ha sido bastante didáctica, como suponemos era. Sin adelantar opinión. Así es. Sobre el perro. Así es. Creo que el perro no se va a quejar tampoco. El último capítulo de su libro, que fue presentado ayer en la Universidad Católica, es sobre los retos y los riesgos que enfrenta un juez constitucional. Y el primero de ellos, lo que no tiene nada que ver con la coyuntura, naturalmente, es la rebelión del legislador. Ajá. Explíquenos, por favor, qué es lo que quiso usted explicar con ese tema antes de que hubiese un debate sobre la contienda de competencias. Lo que pasa es que siempre el juez constitucional va a tener, para cumplir y hacer cumplir sus fallos, la necesidad de hacerse comprender, y esto no siempre es fácil. Entonces, a veces, y en ese tenor, con muchos operadores dentro del escenario público, tiene o puede tener dificultades. Entonces, con uno de ellos es con el legislador, porque ¿qué pasa? A veces el tribunal dice, esto es inconstitucional. Viene un proyecto del Congreso o una ley nueva del Congreso y en buena parte se insiste en aquello que se ha dicho que es inconstitucional. Entonces, finalmente, ahí lo que se llama, no lo he inventado yo, en doctrina, la figura de la rebeldía del legislador. ¿En qué casos el legislador, cómo tiene el legislador que cumplir los pronunciamientos del tribunal para asegurar, entre otras cosas, que no haya una distorsión de lo que se ha planteado y se dice digo del tribunal y se hace Diego? No, entonces eso es un tema a cuidar. Porque si no, ¿sabes qué está en juego, Fernando? Está en juego la misma legitimidad del sistema. Entonces, ¿por qué? Porque si las personas van a plantear sus reclamos, encuentran una respuesta y esa respuesta no es debidamente atendida y materializada, todos perdemos. Pierde el que tiene que cumplir y no cumple, pierde el juez porque no se tiene peregrinidad y sobre todo pierde el ciudadano porque tenía la expectativa de encontrar una respuesta y finalmente no la encuentra. Entonces, eso es lo que se aborda allí. Se plantea cómo en algunos casos entonces se ha dado esta discusión y algunos elementos de juicio a tomar en cuenta frente a esos supuestos. Nos interesa la opinión, por supuesto, de los otros dos invitados a quienes les damos la bienvenida. Está el señor Néstor Pedro Sagüez con nosotros. Él es un destacado constitucionalista argentino y también el señor Fernando Rey, que viene de España. A ver, vamos a tratar de entender algunos aspectos que resultan también controversiales cuando se pronuncia el Tribunal Constitucional y queríamos saber cuál es la comparación con otros países. Muchas veces hay demandas ante este tipo de tribunales para ver si se están violando derechos por parte de la población. El Tribunal Constitucional falla en favor de los demandantes y la respuesta de los gobiernos es: ¿cómo se les ocurre hacer eso? Nosotros no tenemos plata, no tenemos dinero para cumplir con ese derecho que se está demandando. Llámese derechos laborales, llámese, no sé, algo que el Estado se quedó debiendo, algún bono, por ejemplo, por años.
¿Qué cosa debe evaluar un tribunal constitucional? ¿Solo derechos o capacidad del Estado de cumplir con la sentencia que se ha manifestado? A ver, si nos ayuda el señor Rey. Bueno, pues muy buenos días. Un placer estar aquí. Bienvenido. Es una cuestión muy pertinente, ¿no? Porque hay algunas decisiones del Tribunal Nacional que tienen un impacto económico extraordinario. Pensemos, por ejemplo, en alguna de tipo fiscal, etcétera, ¿no? Y, de hecho, los tribunales constitucionales pueden tener en cuenta el impacto económico de sus sentencias, ¿no? También ocurre, normalmente el Tribunal Nacional es un tribunal, cuando declara que un acto es nulo, quiere decir que ha ido contra, o sea, que no ha existido en realidad en el derecho, ha habido una apariencia y por tanto los efectos tendrían que ir hacia atrás, desde el día que se dictó. Normalmente, sin embargo, los tribunales dicen, no, bueno, vamos a dar efecto desde ahora, no desde atrás. O sea, que los tribunales modulan, suelen ser razonables. No aplica retroactivamente la decisión. A veces, ¿no? A veces cuando tiene un impacto económico extraordinario, pero en realidad el Tribunal Constitucional es el perro guardián, como hemos hablado de perros, ¿no? Es el perro guardián de la Constitución. La Constitución es lo que dice finalmente el Tribunal Nacional que es, y como sus decisiones son vinculantes, es decir, no son pájaros y flores, sino dice esto se debe hacer así, establece prioridades y objetivos irrenunciables para el gobierno de la mayoría. Es decir, los estados sí tienen mucho dinero, estamos hablando de miles de millones de euros, perdón, o de nuevos soles. El tribunal dice, en este punto hay que garantizar este derecho y sobre esto no puede haber discusión. ¿En qué momento un tribunal constitucional se considera que está cumpliendo con su misión o no? Vamos a poner el ejemplo de Chile, por ejemplo. Tenemos este problema en las calles y claro, lo que tenemos son personas que consideran que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. Las constituciones dicen que la gente tiene derecho a la salud, a la educación y las condiciones en las que éstas se están dando no son aceptables para la población. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo un tribunal que tiene que velar porque la Constitución se respete, protege al propio Estado de esta situación que genera desigualdad y genera protesta? Bien, el problema que usted comenta ocurre en muchas partes del mundo. Le voy a pedir un ratito, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que no me di cuenta que estábamos justo en el corte, así piensa usted muy bien su respuesta y nos las da después de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre gastar y ahorrar. Muchas personas piensan que ahorrar es muy aburrido, pero sin embargo gastar es muy divertido. ¿Quién podría decir que no? Quiero preguntarles también si es que se divierten mucho a la hora que tienen que pagar todo lo que han gastado. Lo importante para nosotros es romper el mito del ahorro. Las personas piensan que ahorrar es privarse de algo. Lo que tenemos que hacer es verlo de una forma diferente. Empiezas a ahorrar, vas a generar una inversión y después vas a poder divertirte sin tener que preocuparte cuánto tienes que pagar. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Hola amigos, les saluda Eva y John y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Bueno, mi libro favorito, desde hace ya 2 años que lo leí y ahora lo acabo de retomar otra vez, es La distancia que nos separa, de Renato Cisneros. Es la primera vez que leo un libro que hable con tanta calidez, con tanta verdad de una relación de padre e hijo. Y eso no hablamos mucho, por lo menos los peruanos. Si me pides recomendar uno, yo recomendaría ese. Ha sido el libro que más me ha impresionado, atrapado, conmovido, ¿no? De lo último que he leído. Recomiendo a todo el mundo que lean La distancia que nos separa. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. RPP. Confianza por todos los medios. Minutos de la mañana, estamos en una conversación sumamente interesante con especialistas en derecho constitucional para ver cuáles son los alcances que tiene un tribunal constitucional o cualquier institución equivalente en otros países que vele por el respeto a la Constitución. Le preguntábamos al señor Pedro Sagüeses, él es argentino, sobre, por ejemplo, viendo los casos de Chile, donde la gente siente que sus derechos fundamentales están siendo violados todo el tiempo o no están siendo satisfechos, a pesar de que la Constitución se los garantiza. ¿Qué puede hacer un organismo como un tribunal constitucional para evitar que las cosas lleguen hasta donde están llegando, ¿no? Bueno, su pregunta es muy importante. Nos lleva a uno de los temas más desagradables del derecho constitucional, que es el de los derechos imposibles. Entre comillas, ¿no? Derechos imposibles serían aquellos enunciados en la Constitución o en instrumentos internacionales de gran valor jurídico, pero que luego fácticamente el gobierno argumenta que no pueden cumplirse, no pueden ejecutarse. Esto nos lleva a una pregunta clave, práctica. Antes de enunciar un derecho, ¿el Estado debería realizar un test de factibilidad de ese derecho? Esta pregunta es fundamental. Complejísima, por cierto. Complejísima. Porque uno no puede excluir de la Constitución, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la educación, ¿no? Bien, no solamente la Constitución. Ahora hay una presión del derecho internacional de los derechos humanos sobre la materia que, como digo, presiona, compele mucho al legislador local y al constituyente local. De todas maneras, la pregunta es esta. Antes de enunciar un derecho en la Constitución, ¿debe el constituyente medir la factibilidad de esa declaración, de esa proclamación o no? Usted puede ser utopista consciente, puede ser utopista inconsciente o no puede ser utopista constituyente. Porque luego el constituyente que enuncia un derecho incumplible está transfiriendo políticamente la responsabilidad de la frustración y del fracaso de ese derecho a los poderes constituidos, empezando por el Tribunal Constitucional, que se encuentra ante el riesgo de decir este derecho está en la Constitución, debe cumplirse, el Estado responde no lo puedo cumplir, pero usted lo declaró.
Bien. Frente a eso caben diferentes alternativas. Complicadísimo el planteamiento, insisto. Sí, Después escucharé las opiniones de sus colegas. Pero le voy a dar algunas respuestas muy duras. Es durísimo decirle a la población, discúlpame, tu derecho a la educación nos lo vamos a poner porque no te puedo dar. Bueno, educación, es que ¿no? una cosa es enunciar el derecho a la educación, otra cosa es el derecho a la educación gratuita en todos los niveles, por ejemplo. ¿Debe el Estado enunciarlo en todos los niveles y con una educación de calidad? ¿Sí o no? ¿O debe realizar este test de factibilidad? Entiendo que la pregunta es válida, totalmente. Supóngase usted que el derecho está enunciado y no se puede cumplir. ¿Qué puede hacer un tribunal constitucional? Una es una alternativa del Tribunal Constitucional Federal Alemán con respecto a educación precisamente universitaria. No se le puede exigir al Estado en materia de cumplimientos de derechos constitucionales más allá de lo que el Estado razonablemente puede dar. Ahí la respuesta sería el Tribunal Constitucional no debería demandarle al Estado, al gobierno, más de lo que puede dar. Más de lo que él puede razonablemente dar. Otra alternativa, Tribunal Supremo de Minnesota, interpretación consecuencialista o previsora de las sentencias del Tribunal Constitucional. El deber de los tribunales constitucionales de medir los resultados y los efectos de sus sentencias y no decidir cosas que resulten incumplibles. En el caso que estamos comentando del Tribunal Supremo de Minnesota de Estados Unidos, se trataba de la devolución de un impuesto. El impuesto era inconstitucional, pero el tribunal concluye: no lo vamos a declarar inconstitucional, pese a que es inconstitucional, porque el Estado carece de los fondos suficientes como para devolver a los contribuyentes todos los millones y centenares y miles de millones recaudados. Y además interrumpiría un programa de desarrollo público que provocaría una crisis interna en el Estado considerable. Perdón, ¿y cómo concluye el tribunal? No lo vamos a declarar. Ahora, si el año que viene la legislatura repite este impuesto, sí se lo vamos a declarar inconstitucional. O sea, en ese momento no, pero en algún momento ponen un pare a lo que es una sentencia de efecto diferido. Le pregunto al señor Rey su opinión porque no incluir un derecho porque no puede ser cumplible, es también una manera de no obligar al Estado a que lo cumpla, ¿no? Entonces, si el Estado fuera eficientísimo en gastar el dinero, uno diría, bueno, sí, pues no alcanza. Pero cuando hay corrupción, cuando hay robo, cuando hay mala inversión, uno dice, ya, pues, ¿no? Hay nivel aquí en la discusión. Yo no he estado en España nunca en un programa con tanta finura por parte de verdad. Lo digo Gracias en serio, por lo que nos toca. El debate político. Sí, nos hemos vuelto constitucionalistas todos de refilón. Claro, vamos a ver. Aquí, en principio, lo que tiene que establecer políticas públicas, estamos hablando de derechos sociales, educación, sanidad y servicios sociales, transporte, seguridad, vivienda, derechos sociales. ¿No? Claro, aquí el argumento de la Corte Alemana, que es el que se suele utilizar, que es el de la reserva de lo posible. Mire usted, hasta donde aquí hemos llegado. Es verdad. Lo que ocurre es que también es verdad que se debe constreñir más. El que debe organizar esto, el que debe proveerlo es el gobierno, el legislador, el circuito representativo, el proceso político, la política. Así es. Lo que ocurre es que, ¿qué vemos? Que lo hacen de aquella manera, ¿no? Y hay dinero que se va a saber dónde, etcétera, ¿no? Porque, claro, la educación es irrenunciable, porque la pobreza se hereda. Lo único que evita que la pobreza se herede es la educación, pero no cualquier educación. Además, educación de calidad. Educación de calidad y educación inclusiva, que es atención a la diversidad. En fin, Fernando sabe muchísimo de esto. Claro. Y eso requiere, claro, además ya el derecho a la educación incluye, como en la sentencia que se hablaba, de unas niñas ahí en la zona amazónica, también transporte, también alimentación, etcétera, mientras están en el colegio, muchos aspectos, ¿no? No, acá vemos casos de casi inhumanidad, que el Tribunal Constitucional tiene que decir, perdón, traten a esta persona como ser humano. En ese sentido, ¿no? el tribunal, como juez, puede atender casos concretos individuales. La regla general la debe establecer el proceso político. Aquí me sorprende, por ejemplo, las sentencias estructurales que llaman, que le está diciendo el tribunal, mire, usted al legislador, bueno, vaya por aquí, vaya por ahí. Es extraño no lo tenemos en Europa esto, ¿no? ¿Y han tenido en Europa o en Argentina casos similares al peruano, un conflicto entre dos poderes del Estado? Ah, sí, lo hemos tenido, pero el único que hemos tenido lo resolvieron los bomberos. Sí. ¿Cómo así? A ver. Sí, fue un conflicto entre el presidente que convocó a sesiones extraordinarias al Congreso, cuando vio que el Congreso no iba a aprobarle las cosas como él deseaba, clausura el proceso de sesiones extraordinarias y dice, basta, lo cierro, no se trata más. El Congreso entendió, no, si nos convocaron, tenemos derechos a decidir sobre los puntos de la convocatoria y el Ejecutivo no puede cerrarnos el Parlamento. Como lo resolvieron,
los bomberos cerrando el Parlamento, estableciendo un cerco, impidiendo que los legisladores entraran. Fue al comienzo del siglo XIX. 20, perdón. Qué buena imagen la de los bomberos para apagar el incendio político, ¿no? Señor, quiero dar la idea, ¿no? Pero la anécdota está maravillosa. Nosotros, sí, hemos tenido algún caso reciente, bueno, en los años 80, entre el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial sobre quién debía elegir a los integrantes del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Si es una el Parlamento, los jueces Nacional de Justicia. Claro, vamos a ver, el juez constitucional tiene varias funciones. Antes lo decía muy bien, se decía aquí. Por un lado es juez de derechos concretos, el del perro, el ascensor, ¿no? De todo tipo, o sea, que realmente restablece, es como un juez ordinario en eso. Es luego defensor de la Constitución, y entre las funciones de defensor de la Constitución está la de resolver con autoridad en los conflictos entre órganos constitucionales, ¿no? Es muy típico. Y en los estados territorialmente descentralizados, la justicia constitucional decide quién tiene la competencia, si el Estado central o las entidades subestatales, ¿no? Es algo típico, muy característico. Aquí hay mucha conmoción, pero es razonable que el Tribunal Constitucional, en caso de conflicto, en este caso... Pero los tiene que resolver, ¿no? No, claro. Señor Sáenz, todo lo dicho en su país, no hay Tribunal Constitucional. Y nos ha dicho saber que no lo hay, propiamente autónomo, es parte de la Corte Suprema. Ahora, nos ha dicho usted que no lo hay porque no se han puesto de acuerdo sobre un mecanismo de elección de los miembros de manera tal que no estén sometidos al poder político. ¿Qué solución hay a ese problema que no es ajeno a lo que pasa en el Perú? Mire, la solución fue no crear el Tribunal Constitucional directamente. O sea, manejémonos con la Corte Suprema, que ha asumido roles de Tribunal Constitucional suplente, si usted prefiere, subsidiario. Como era en el Perú hasta hace unos 20 años. Claro. Pero el temor a que el Tribunal Constitucional sea copado por el partido político imperante, ganador en las últimas elecciones, es terrible. Del mismo modo, el actual problema peruano, tan grave, tan importante, sometido al Tribunal Constitucional, me parece una solución estupenda, aclaro. El Tribunal Constitucional se convierte, cuidado, en árbitro del proceso político, lo que le engendra una grave responsabilidad y lo que alerta sobre lo maduro, lo sensato, lo prudente, lo consecuencialista que tiene que ser su decisión. En la mayor parte de los países estos problemas serían vistos como cuestiones políticas no justiciables. De acuerdo. En cambio, en Perú y en algunos países de Europa, no, lo cual me parece perfecto. Es decir, la juridización de un conflicto político, en el fondo implica una respuesta más civilizada y más madura, pero engendra más responsabilidades para el Tribunal Constitucional. Repito, árbitro del proceso político. Muy bien, señores, yo estaba en países donde ni siquiera hay constitución, así que imagínense, hay varios en el mundo. Reino Unido. Israel, por ejemplo, no tienen constitución. Pero es la tradición inglesa. Así es. Pero en realidad sí la tienen. O sea, no la tienen la como Corte nosotros. Suprema es básicamente la que la jurisprudencia el propio Consejo la Carta de Derechos Europea es la Constitución británica. Siempre hay algo de qué agarrarse para saber cómo debemos vivir en paz y armonía los seres humanos. Muchísimas gracias. La verdad ha sido una conversación fantástica y además nos ha dado unas enormes ganas de leer el libro del doctor Eloy Espinosa sobre los límites del juez constitucional, que ya vimos no son nada sencillos. Gracias, señor. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa. Días.